entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino el Padre los pone. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Viene sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto juntos? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos ahí. Le invito a que me acompañe en esta tarde a ponernos en las manos de Dios. Amén, que sea Él glorificando su palabra. Amado Dios, Señor, en esta tarde, Padre, delante de su presencia, Padre, una vez más, Señor, indigno, Padre, y merecedor, reconozco que soy yo, mi amado Señor, pero en esta hora, Padre, le pido que me tome en sus manos, Señor, que ahí me lave y me limpie cada día, Señor, de mi maldad y de mis pecados, Señor, y que puedas obrar, Señor, en todo mi ser, Padre mío, y que en esta tarde, Señor, esta palabra, Señor, sea de edificación, Padre, para nuestras vidas, Señor, para nuestra alma, Padre. Ahí, Señor, permita, mi Dios amado, pase un carbón encendido sobre mis labios, Señor, y que ahí tu Espíritu Santo, Padre, sea respaldando este mensaje, mi Dios eterno. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Jesús y Nicodemo, amén. Creo que ya todos sabemos, hemos leído más de alguna vez este pasaje, amén, en donde Nicodemo dice que viene de noche buscando al maestro, amén, y Jesús le dice que era necesario que el hombre naciera de nuevo, amén. Vemos ahí Nicodemo que en su falta de conocimiento le pregunta: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Amén. Pensando Nicodemo en las cosas terrenales, fue más allá de pensar en lo espiritual, amén. Y Jesús vemos que le responde: ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no sabes esto? Amén. Y versículos más adelante vemos que el Señor ahora dice: ¿qué será si no pueden entender esto? ¿Cómo entenderéis si les hablo las cosas celestiales? Amén. Le preguntaba al Señor: Señor, porque este tema ya todos lo hemos visto, ya todos más de alguna vez lo han predicado, lo conocemos, amén. Pero dice la palabra de Dios nuevamente, nos dice que es necesario que el hombre nazca de nuevo, amén. Dice su palabra que no podremos ver el reino de los cielos si no hemos nacido del agua y del Espíritu, amén. Si no has nacido del agua y del Espíritu, su palabra es clara, dice: no podrás entrar en el reino de los cielos, amén. Vemos a Nicodemo con esta inquietud, con esta falta de conocimiento y queriendo saber y conocer, hablando con nuestro Jesús, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Amén. Jesús también hablaba del bautismo, amén. Pero a través del bautismo también tenía que venir ese nacimiento, amén, en el Espíritu, amén. Ese nacimiento de ese nuevo hombre, amén. Que muriera ese viejo hombre atado a lo terrenal, atado a lo de este mundo, amén, y viviera una vida nueva, amén, en el Espíritu, amén. Y hoy, mi amado hermano, el Señor me hace entender cuando le pregunté al Señor: ¿por qué otra vez esto? Me hacía ver que Nicodemo dice que era un maestro de Israel, una persona que ya sabía, que tenía alguien que enseñaba a los demás, amén, y él no tenía conocimiento de esto. Era alguien que tampoco había nacido de nuevo porque no lo sabía, amén. Y hoy quizá hay muchos hermanos en las iglesias que se puede ver
muchas veces pueden saber y entender, les pueden decir que es necesario que nazcan del agua del Espíritu, pero muchas veces hace falta ese conocimiento. Muchas veces se toma a la ligera el bautizarse, el nacer de nuevo, pensando que con eso es más que suficiente. Amén. Su palabra nos dice que es necesario. Amén. Es necesario que seamos bautizados también en agua para arrepentimiento. Amén. Pero es necesario conocer que a través de ese arrepentimiento estamos confesando, estamos aceptando el morir para esta vida terrenal. Amén. Para este mundo, para esta carne, y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Una nueva vida en el Espíritu. Amén. Vamos a ir a Gálatas 5:16. Amén. Si lo tiene usted antes, puede leerlo, amado hermano. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hasta el 24. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. ¿Qué nos habla Gálatas 5:16 de las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Amén. Vemos que Pablo hablaba acerca de las obras de la carne, nos decía todo lo que de esta carne provenía. Amén. Y nos declara ahí varias características: adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amén. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Pablo nos declara las obras de la carne. Amén. Obras que no provienen de Dios, amén, sino que son de esta carne, emociones, sentimientos que son terrenales. Amén. Que esta carne revela, que esta carne hace, que esta carne se complace en hacerlas. Amén. Pero Pablo exhorta y dice, nos declara las obras de la carne para que las conozcamos. Amén. Mas también nos enseña los frutos del Espíritu. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice, no hay ley. Amén. Pablo entonces nos da esa diferencia para poder discernir entre una obra carnal y alguien que ha recibido el Espíritu, alguien que aún vive de la carne, alguien que aún hace los deseos de su carne, y alguien en el cual podamos ver y conocer que verdaderamente ha nacido en el Espíritu también. Amén. Vemos ahí en donde estábamos en Juan que hablaba Jesús a Nicodemo de que era necesario que naciera de nuevo. Amén. Era necesario que naciera, dejara esa vida antigua, que hiciera morir esas obra carnal en su carne. Amén. Y era necesario que naciera en el Espíritu también. Amén. Y hoy, amado hermano, como iglesia, como pueblo, el Señor nos manda una vez más a que es necesario que podamos entender lo que es nacer de nuevo verdaderamente. El apartarnos de todas estas obras de la carne. Amén. Pero cuántas veces nosotros
quizá hemos sido bautizados, quizá hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, amén, y ciertamente aún estamos en esta carne, amén. Aún tenemos emociones que se rebelan en contra de Dios, amén. Aún somos carne que se enoja, que se aira, pero dice su palabra que todo lo tenemos que hacer con ese temor, amén, sabiendo que no somos los que éramos antes, amén. Permitiendo que si ciertamente Dios, le hemos permitido a Dios que obre en nosotros, amén, que esos frutos del Espíritu se hagan manifiestos en nosotros, amén. Podemos enojarnos, sí, amén, pero dice su paciencia, su palabra, que uno de los frutos del Espíritu es el amor, la paciencia, amén. Muchas veces nos hace falta paciencia, amén. Y como hijos de Dios tenemos que dar a conocer estos frutos del Espíritu, amén. Ciertamente nos cuesta, ciertamente a lo mejor muchas veces podemos decir, hermano, es que yo no, es imposible que no me estrese, es imposible que no me enoje, es imposible que no me impaciente. Sí, yo también lo hago, somos carne, amén. Pero no tenemos que dejar que estas emociones nos dominen, amén. Que estas emociones sean quien domine nuestra vida antes que el Espíritu, amén. Cuando el Espíritu nos ha llamado ciertamente a todo lo contrario, amén. A tener amor, a que haya gozo, a que haya paz, amén. A esa paciencia, a esa benignidad, a esa bondad, a esa fe, amén. Ese nacimiento nuevo, mi amado hermano, que como hijos, que como pueblo, todos tenemos que tener, amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, Nicodemo, es necesario que el hombre nazca nuevamente del agua y del Espíritu, amén. Si no, no puede entrar en el reino de los cielos, amén. Y hoy vemos que muchos hermanos se conforman y dicen, no, es que yo soy así, de esta forma yo siempre he sido, así me enseñaron, así me inculcaron, yo soy así, tienen que entenderme, tienen que comprenderme, amén. Cuando la palabra de Dios nos exhorta todo lo contrario, amén. Cuando la palabra de Dios nos manda a ese nacimiento nuevo, amén, que podamos reflejar que verdaderamente hemos nacido de nuevo, amén, apartándonos de todo pecado, amén, viviendo una vida santa, amén. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. Dice así la palabra: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Si leemos versículos anteriores, Pablo hablaba, amén, de que él proseguía hablando, amén. Dice que aún siendo él un israelita, celoso de la ley, aún dice su palabra que fue enseñado a los pies de Gamaliel, todo lo estimó por basura por amor a Cristo. Todo lo dejó por amor a él, amén. Y hoy en la actualidad, mi amado hermano, vemos que nos cuesta dejar ciertamente todo aquello por amor a Cristo, amén. Que a veces nos excusamos, o la iglesia hoy en día se excusa en querer cambiar y decir poco a poco, paso a paso. Amén. Cuando vemos que Pablo dice que él lo dejó todo por amor a Cristo, amén. Todo lo estimó por basura, amén. Todo lo que para él era algo, dice que lo dejó, amén, por amor a Cristo, amén. Dice que lo tomó como basura, amén. Desde el momento en que Pablo tuvo esa revelación, ese encuentro con nuestro Señor Jesús, él reconoció, amén, que él era el Hijo de Dios, amén. Y vino ese cambio en su vida. Él dice que desde ese momento todo lo estimó por amor a él como basura, amén. Todo lo dejó. Imagínense a Pablo hoy en día hablando como la iglesia actual y decir: Señor, sí, ya te encontré, ya tuve ese encuentro, pero poco a poquito, déjame todavía perseguir a unos cuantos y poco a poco voy cambiando. Déjame hacer todavía aquello y vas a ir obrando poco a poco en mí. Dice que Pablo todo lo dejó, amén, por amor a Cristo.
aún su conocimiento, dice, de todo aquello lo dejó, amén. Toda su reputación que él tenía, aún sabiendo que el pueblo de Israel también se le iba a venir contra él, amén, dice que todo lo desechó, amén, por amor a Cristo, amén. Dice el verso 7, pero cuantas cosas, vamos a leer desde el verso 1, amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente ahora estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Vemos todo lo que era Pablo, amén, todo lo que Pablo describe que era él, amén. Y pudiéramos decir, ¿cómo fue tan fácil para Pablo? Porque se oye fácil, amén, el decir que él diga, lo estimé todo por basura y todo lo dejé, amén. Pero Pablo también era como nosotros, amén. Pablo también sentía, Pablo también tenía emociones, amén. Pablo también tenía ideas, amén. Pero él reconoció en ese momento quién era Cristo, quién era el que le llamaba, amén. Y hoy, amado hermano, Dios quiere lo mismo de nosotros, amén. Que vengamos a Él y seamos obedientes a su palabra, amén. Hemos tomado, sí, un paso de fe a bautizarnos, amén. Pero de hoy en adelante también que nosotros pedir al Señor que haya esa nueva vida, amén, que también pueda podamos nacer también del Espíritu, amén, que podamos demostrar que Dios nos ha hecho ciertamente nacer de nuevo, amén, porque hoy vemos iglesias, mi amado hermano, en la que es todo lo contrario, amén. Vemos hijos de Dios que es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña, amén, a lo que la palabra de Dios pide, amén. Aún vemos muchos que son dominados por la ira, muchos que son dominados por la amargura, muchos que son dominados por los celos, amén, muchos que aún en contiendas, amén, cuando la palabra de Dios nos ha llamado a todo lo contrario, amén. Y muchos de ellos aún sirven a Dios, amén, de esa manera. Muchos de ellos aún en enemistad, aún sirven a Dios de esa misma forma, amén. ¿Cómo puedes entonces tú decir que has nacido de nuevo? ¿Cómo pueden atreverse a decir que hemos nacido de nuevo cuando nuestros hechos revelan todo lo contrario, amén? Aún muchas veces nuestra conciencia acusa, sus conciencias quizás les acusa, pero aún hacen caso a su palabra, amén. Muchos de ellos sirviendo aún en pecado, amén. Muchos de ellos viviendo aún, dice ahí su palabra, aún en adulterio, en fornicación, amén. No dejando las obras de la carne, amén. Cuando la palabra de Dios se manifiesta son estas obras de la carne, amén, contra los cuales dice no heredarán el reino de los cielos. También está preparado ese castigo, amén. Un nacimiento nuevo, amén, dice Nicodemo, pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Tendré que entrar otra vez al vientre de mi madre? Amén. Un nacimiento nuevo. Se nos ha explicado muchas veces, vemos cómo son los bebés, amén, cómo son a nacer limpios, sin pecado, sin malicia, amén. Y nuestro Dios quiere de nosotros que nazcamos de esa misma forma, amén. Sin malicias, sin pecado en nuestra vida, amén. Que vivamos una vida agradable, una vida santa, amén. Que verdaderamente podamos decir, yo he nacido en el Espíritu, amén.
Y vamos ahí, donde estamos a Filipenses, amén, el ejemplo de Pablo. Dice, todo esto lo estimé como basura por amor a Cristo, amén. Todo esto lo dejé, amén. Pablo, en cuanto conoció el Evangelio de Jesús, todo lo que él era, todo lo que él conocía, toda su trascendencia desde niño, dice, todo lo estimó como por basura, todo lo dejó por amor a Cristo, amén. Y les decía, muchas veces hoy, porque yo fui así, Señor, poco a poco, paso a paso, primero esto, luego esto, pero esto mejor luego, mejor esto, aquello, amén. Pero dice que aquel que verdaderamente ama a Cristo, dice, todo lo estima como por basura, amén. Todo aquello que sabe que a Dios no le agrada, todo aquello que sabe que va en contra de la voluntad de Dios, lo estima como por basura y lo deja, amén, se aparta, amén. Vamos ahí a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5, amén. La vida antigua y la nueva. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. La vida antigua y la nueva. Amén. Dice Pablo, despojaos de todo ese viejo hombre, amén, y vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, amén. ¿Cómo puede alguien llamarse hijo de Dios, amén, cuando vive aún siendo todo lo contrario, amén, aún siendo iracundo, aún maldiciendo a sus semejantes, aún hablando mal de su prójimo, aún creando enemistades o aún cediendo a aquellas enemistades, amén? ¿Cómo podemos muchas veces decir que somos hijos de Dios, amén, cuando no tenemos esta nueva vestimenta que el Señor pide en cada uno de nosotros, amén? ¿Cómo podemos llamarnos un pueblo santo, hijos santos, cuando aún maldecimos a nuestros vecinos, aún nos airamos con nuestra familia, amén? Aún si mi familia, si mi amigo, si mi vecino, si mi prójimo me hizo esto, pues yo también se la devuelvo, yo también se la hago, amén. Cuando la palabra de Dios nos llama a vivir de otra forma, amén. Dice, santos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, amén. Humildad, amén, que muchas veces digo, es lo que más nos cuesta tener en cada uno de nosotros, amén. Humildad para reconocer que estamos mal, humildad para reconocer que fallamos, amén.
Humildad para reconocer que ciertamente necesitamos aún un cambio en nuestra vida, amén. Humildad muchas veces para poder reconocer y pedir aún muchas veces ese perdón a quien quizás tiene de su palabra una queja contra nosotros, amén. A quien quizás sabemos que hemos herido o que quizá algo nos hizo y no, hasta que Él me pida perdón, hasta que Él venga y se arregle conmigo, amén. Cuando la palabra de Dios también nos enseña que dice, si alguno tuviera queja contra ti, ve y ponte a cuentas, amén. Vemos cómo el Señor pide que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, amén. Y nos señala esa vida antigua, amén, en la cual dice, había ira, había enojo, malicia, blasfemia, amén, palabras deshonestas, amén. Y vemos muchas veces, amado, que aún hay hijos de Dios, amén, que viven de esta forma, amén. Aún en ira, aún en enojo, aún en malicia, aún en blasfemias, en palabras deshonestas, amén. Que ciertamente delante de la congregación, delante de los pastores, quizá pueden decir, yo estoy bien, pero solamente Dios, amén, que escudriña los corazones, sabe cómo vivimos, amén, verdaderamente, amén. Mas el Señor nos manda a vivir, amén, como una vida nueva, amén. Una vida diferente a lo que éramos antes, amén. No repetir lo mismo de lo que un día, de donde el Señor nos ha rescatado y de lo que el Señor nos ha iluminado, amén. Si en nuestro hogar había gritería, si en nuestro hogar había enojos, si en nuestro hogar había maldiciones, si en nuestro hogar había mentiras, amén, que hoy como escogidos de Dios podamos practicar lo que la palabra de Dios dice, amén. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame ciertamente a poder mostrar esos frutos del Espíritu en mí, amén. A que pongas ese amor, a que pongas esa paz, amén. Yo recuerdo mi amado hermano cuando aún me aparté de Dios, amén, que en mi hogar, amén, veía todo lo contrario a lo que ahora vivimos, amén. Y cuando yo comienzo en mi esposa a ver esa diferencia, amén, que ella, veo que de repente si yo era, como dicen ahí muchas veces, si yo era si yo era fuego, no sé, ya todavía era gasolina, amén, todavía aún más, amén, sino que yo empecé a ver una diferencia, amén, en ella, sino que ahora había paz, sino que ahora había amor, amén. Y empecé a notar y yo dije, bueno, pues qué raro, qué bueno que ya cambió conmigo, ya me va a soportar lo que yo haga, ya va a ser más comprensible, amén. Pero ciertamente vemos, amén, el hombre, el ser humano que no conoce de Dios, amén, el ser humano que no conoce, que no sabe, amén, cuando ve en nosotros una vida nueva, que verdaderamente comenzamos a mostrar esos frutos del Espíritu en nosotros, uno puede reconocer, sí, ciertamente hay una diferencia en ti, ciertamente puedo ver que lo que antes eras ya no lo eres, amén. Y quizá eso para muchas veces puede ser la razón o el motivo para que ellos también puedan acercarse, amén, para que ellos puedan poco a poco también conocer, amén, poco a poco también desear lo mismo que a nosotros nos pasó, amén. Como en este caso, amén, yo comencé a ver la diferencia en mi esposa, amén, y yo dije, bueno, yo quiero, voy a ir conociendo, me voy a ir esposando. Cuando ella después me volvió a invitar sin ningún problema, vamos, amén, yo quiero ir, y vemos cómo Dios hace la obra, amén, cómo Dios ciertamente desecha esa vida antigua y vemos la vida nueva replicada en cada uno de nosotros, amén. Ahora en mi trabajo yo digo, Señor, aquí donde muchas veces te irrita la gente, muchas veces la gente te hace, veo que cómo Dios toma el control aún de mi carne, amén, cómo Dios sujeta aún mis emociones, amén. Si antes maldecía, los maldigo, los bendigo, si antes nos quedamos callados, amén. Si antes era de mí enojarme y seguirlos hasta donde ellos estuvieran, amén, ahora es todo lo contrario, amén.
Y estos son los frutos del Espíritu, amén, que Dios quiere en cada uno de nosotros, amén. Ese es el nuevo nacimiento que Dios espera en nosotros, amén. No que sigamos viviendo como vivíamos antes, amén, aún en esos deseos de nuestra carne, amén, aún complaciéndola, sino que ciertamente podamos decir que hemos nacido de nuevo, amén. Que quien nos vea pueda decir, sí, ahora veo que eres diferente, o puedan entender que hemos nacido de nuevo, amén. Vamos allá del versículo 18, amén, y nos habla ahí mismo en Colosenses los deberes sociales de una nueva vida, amén. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, amén. Vemos también ahí una transformación, amén, que el Señor dice que tenemos que ser ahora como deberes sociales en una nueva vida, amén, en ese nuevo nacimiento, amén. Hoy vemos el mundo, mi amado hermano, que en los matrimonios, ¿por qué hay tanta pelea, amén? Porque hoy ciertamente, y no hay machismo, amén. No introducimos el machismo, pero hoy vemos que a la mujer le cuesta ahora sujetarse a su marido, amén. Y aún eso ha entrado a la iglesia, amén. Aún hay muchas mujeres ahora en la actualidad en las cuales a la mujer les cuesta sujetarse a sus maridos, amén. Les cuesta, amén, el sujetarse a la autoridad que Dios ha dado al marido, amén, que Dios ha dado al hombre en el hogar, amén. Muchas veces quitándoles esa autoridad que Dios les ha dado, amén. Pero dice su palabra, en una nueva vida habla, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, amén. Pero también el 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, amén. Vemos otro punto en la nueva vida que el Señor, aún en el hogar, aún en el matrimonio, cambia, amén. Aún pide ese cambio, amén. No podemos como maridos ser como éramos antes, ásperos con ellas, amén. Tratarlas como algo insignificante, amén, sino ahora darles ese honor, amén, que ellas merecen, amén. Como dice, tratarlas, dice como a vaso más frágil, amén. Vemos, dice que ahora dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, amén. Y vemos muchas veces, mi amado hermano, también que hay lugares en los cuales aún toman aquello como machismo, que aún son ásperos, que aún nos tratan mal, que aún piensan que no saben nada, amén, que aún diferentes maneras, mi amado hermano, en las cuales quizá algunos de nosotros lo hemos podido ver, pero su palabra nos habla, dice, en una nueva vida hay un cambio, amén. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Dice que ahora todo lo que hagamos, dice, lo hacemos todo. Debemos hacerlo todo como para el Señor. Amén. No queriendo agradar a los hombres, no queriendo que el pastor me vea, no queriendo que el ministro me vea que sí cambié, que sí hago esto bien, no queriendo, sino dice como para agradar a nuestro Dios. Amén. Para que nuestro Dios sea glorificado, amén. Para que nuestro Dios sea exaltado, amén. Vamos allá a primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, desde el verso 22, hermano. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Amén. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Siendo renacidos, amado hermano, nuevamente. Amén. Siendo diferentes. Amén. Que verdaderamente podamos reflejar ese nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Amén. No decir que hemos nacido de nuevo cuando hemos leído lo que son las obras de la carne y seguir practicándolas. Amén. No decir que como hijos soy diferente, que ya nací del Espíritu, cuando ni siquiera un fruto del Espíritu hemos demostrado. Amén. Sino esforzarnos, iglesia, por verdaderamente pedirle al Señor que cada día nos ayude a nacer en el Espíritu. Amén. Que cada día nos ayude a esforzarnos por ciertamente serle agradables, serles esos hijos en los cuales el Señor se agrade. Amén. Vestidos de todo amor y de todo lo que a Dios le agrada. Amén. Si alguien quiere dar un punto, mi amado hermano, puede hablar ahora, calle para siempre. Amén. Este es el mensaje, mi amado hermano, que el Señor tenía en esta tarde, principalmente para mí y para compartirlo con ustedes. Amén. Yo sé que es una palabra que muchas veces hemos escuchado, pero el Señor nuevamente nos habla y nos exhorta a que volvamos ciertamente a nacer de nuevo. Amén. Que pidamos al Señor que se refleje ese nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Amén. Dejo el lugar en esta tarde. Amén. Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. A su nombre. Ya entendimos por la palabra, gloria a Dios, que para heredar el reino de los cielos es nacer de dos maneras. A su nombre. ¿Cuál es la primera? Del agua. ¿Y qué es nacer del agua? El bautismo para el perdón de los pecados. Amén. Ese cuando se gesta, ese nacimiento. Cuando decidimos nosotros servir. Diga. Cuando nos bautizamos, amén, cuando llevamos ese acto solemne en nuestra vida y a través de un siervo de Dios somos sumergidos al agua y emergemos representando que así como Cristo murió, resucitamos con Él. Ese es el nacimiento en el agua, a su nombre. ¿Cuándo sucede? Precisamente al sumergir y al emerger. También vemos que es necesario nacer ¿de qué? Del Espíritu. Y la pregunta aquí es, ¿cuándo se gesta ese nacimiento? ¿Cuándo se gesta el nacer del Espíritu? Ay, Papá Santo. Ya vimos la amiga, las obras de la carne, las obras del Espíritu, la nueva manera de vivir. Corintios también nos habla, dice, de manera que todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron, somos una nueva criatura de Cristo. ¿Cuándo se gesta el nacimiento en el Espíritu? ¿Cuándo es que se gesta? A su nombre. Cuando entendemos que renacemos en el sentido de que hemos dejado de pecar y queremos ser para Cristo felices, queremos hacer conforme su palabra, cambiar todo lo que tenemos de hábitos y hacer conforme al Espíritu, Amén. Bueno, esa parte es muy importante la que comenta nuestra hermana, porque, miren, recuerde que lo que Dios le dio al hombre es libre albedrío. Esto nos da por entendimiento que Dios ni a ti ni a mí nos va a obligar a nada, porque es algo que Él hizo desde el principio.
Él no te va a obligar a que cambies. Él no te va a obligar a que dejes de ser aquello o lo otro, en lo cual se manifiesta la carne. A su nombre. Precisamente como dice nuestra hermana, dice, es en aquel momento en el cual el hombre reconoce, y es claro para el hombre, pero también cuando toma la decisión de hacerlos. El hombre tiene que tomar la decisión de hacerlo. No es algo que sea de la noche a la mañana. No es algo como el bautismo en el agua, que te meten al agua y sales y ya no. Es una decisión del hombre. Y esta decisión se va a presentar siempre en medio de los procesos, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones y en medio de las adversidades, donde entonces tendrá la decisión de seguir siendo la misma persona o ser la nueva persona de Cristo Jesús. Dios va a permitir que te fallen. Dios va a permitir que te lastimen. Dios va a permitir que te defrauden, que pierdas, que el enemigo toque tus bienes, tu salud. Dios lo va a permitir. Y ahí es cuando entonces tú entenderás si quieres nacer de nuevo o seguir siendo el mismo o la misma persona. Es que yo no voy a esa iglesia porque el hermano no me saludó. Es que yo ya no abrí nunca un negocio porque el día que abrí un negocio todo lo perdí, Dios no me prosperó. Es que en ese trabajo a mí no me gusta esto. Es que si Dios, hermano, hermana, todo lo permite el Señor. Todo lo que acontece en la vida del hombre es permitido por el Señor, para darte la oportunidad cada día de nacer de nuevo, para darte la oportunidad cada día de que aquella pasada manera de vivir ciertamente quede en el pasado, pero está en ti y en mí tomar la decisión. Es algo que Él nos dio desde el principio. Está en ti y en mí dejar de hacer aquello en lo cual se manifiesta Satanás en nuestras vidas. Ahora que salimos, una persona me reclamaba: es que hermano, usted no hizo esto. Le decía: entonces eso es un agravio que hay en usted, no en mí. Porque yo, a pesar de que he escuchado tantas cosas que han dicho de mí, o que esa persona dijo de mí, no tenía la intención más mínima de reclamarle algo. Si las dijo o no las dijo, se las hace yo. Entonces, las situaciones siempre las va a permitir el Señor, pero está en ti ser diferente a como eres antes. Ser distinto a como eras antes. El nacimiento, ¿quién se acuerda cuando nació? No. Bueno, nadie nos acuerda. Pero imagínate, hermano, que estás incómodo en la bolsita de lámpara, pateando mamá. Está bien cómodo, y de repente lo que te daba seguridad como espacio y como materia, que era la compresión que había y el agua dentro que te abrazaba, de repente se va, y de repente entras a un espacio exterior del cual tú no tienes control. Te jalan del pie o de la cabeza y te sacan, y entonces quedas en un momento en el cual quedas expuesto a nada, aparentemente. ¿Qué voy con esto? Nacer tanto para el bebé como para la mamá
siempre ha dolido. Nacer duele. Nacer duele. Así es que el día de mañana que te abandonen, que te lastimen, que te defrauden, que se levanten contra ti, ese día va a doler. Ese día va a doler. Y entonces será el alumbramiento de una nueva criatura en Cristo Jesús. A su nombre. Pero ahí está la decisión del hombre, que en realidad quiere tomar esa decisión de nacer de nuevo. Porque habemos cristianos que venimos y no queremos. Es nuestra voluntad no hacerlo. Ahí está. Seguimos siendo cristianos. Ahí está. Es por decisión. El hombre tomará su decisión. Todos los días nacemos, si así lo quiere ver. Probaré tu fe, dice el Señor, como el oro, como la perla. Para dejarla preciosa tiene que ser tallada. Así es. Tiene que haber el convencimiento, como lo dijo, de verdad querer hacerlo, y después tiene que tener el valor para ponerlo en práctica. Yo sé que me lastimaron, yo sé que me ofendieron, yo no merecía que me hicieran esto, yo no merecía que me hicieran aquello, pero el Señor me dice que lo pase por ahí. Pero el Señor me dice que ponga mi otra mejilla. Pero el Señor me dice que no tome su carga sobre una milla, sino que la lleve dos. Será tu decisión para nacer nuevamente. ¿Va a doler? Por supuesto que no. Por supuesto que dolerá. Que tu orgullo sea aplastado. Que tu yo, el viejo hombre, la vieja mujer, sea quebrantado. Eso es lo que duele bastante. Pero cuando renazca, cuando vea luz, cuando el alumbramiento de una nueva criatura, conforme a los frutos del Espíritu, conforme a la imagen y semejanza del Señor, ay, Papá Santo, ahí ya estaremos en el Señor, en la gloria. Así es que sigamos perseverando. Siempre que tengas una situación difícil, recuerda, no es que Dios te haya abandonado, no es que Dios te haya olvidado, es que Dios te está dando la oportunidad de nacer nuevamente en esa área. Así es que aprovechala. Hay muchas personas que Dios les da la oportunidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y toda su vida estuvo llena de oportunidades y nunca tomaron la decisión de nacer. Y se quejan y se molestan, pero nunca se dieron cuenta que siempre su carne se manifestó y los gobernó. Así que luchemos siempre en todo momento. A su nombre. Denle una ofrenda de paz. Ahora yo puedo comprender a Nicodemo, ¿qué es eso de nacer de nuevo, Señor? Y Jesús, ay, hijo, siendo doctor de la ley, escriba, desconoces el Señor. Terrible. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Bendito Dios, solo tú conoces por qué, mi Dios sanante, le has mandado a nuestras vidas. Mira, Señor, muchos, Señor, tú les has dado oportunidad en la iglesia de nacer de nuevo. Cambian de iglesia, se van de iglesias. Muchos les dan la oportunidad de nacer en su trabajo, Señor. Cambian de trabajo, Señor.
renuncian a su empleo. A muchos les da la oportunidad de nacer en su familia, Señor. Cambien de familia, cambien de pareja, de hogar, de casa. Mi Dios, pero de ti, ¿quién podrá ocultarse, Señor? Donde quiera que el hombre esté, tú ahí estarás. Y si tu propósito es, Señor, que él nazca en cualquier lugar que él se encuentre, tú le darás nuevamente la oportunidad. No porque tus pensamientos sean de mal, sino que tus pensamientos son de bien para con nosotros, queriendo que todos procedamos al arrepentimiento y ninguno se pierda. Gracias, papá. Ayúdanos a tomar siempre la mejor decisión, con valentía, confiados en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos vemos mañana, punto de búsqueda del lugar, la presencia de Dios sobre su vida. Es el Señor manifestándose en su vida. Amén. Gloria a Dios. Ponga su mano derecha en su corazón, la izquierda a lo alto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y pon de ti paz. Amén. Estamos despedidos, podemos ir en paz, glorificando el nombre del Señor. Sean su hermano, su hermana. Gloria a Dios. Precisamente,